Bienvenidos al capítulo 12 de Cómo pastorear el corazón de tu hijo. Adopta los métodos bíblicos. El llamado a la conciencia. No era un programa con mucha acción y tal vez por eso me llamó la atención. Era tarde. Mi día había sido muy agitado y no tenía ganas de ver la novela sobre la vida de otra persona. El hombre en la televisión hablaba de forma aburrida. Con una voz gentil y monótona explicó su oficio. Era pintor. Empecé a ver el programa cuando él preparaba el lienzo. No puedes simplemente empezar a pintar, explicó. Antes del color, antes de la textura, antes de los matices y la actividad misma de la pintura, el artista pone una aguada sobre el lienzo. La aguada es la tinta que se aplica para quitar la excesiva blancura del lienzo. La aguada es el trasfondo para todas las actividades de la pintura. El arte presupone la aguada. Este capítulo es como la aguada. Los capítulos anteriores abordaron la comunicación y la vara, dos asuntos: el llamado a la conciencia y el enfoque en la obra redentora de Dios. Han sido inferidos en nuestra consideración de la comunicación y de la vara. Estos asuntos le dan una forma bíblica y una estructura a la crianza de nuestros hijos. Apelando a la conciencia. Tu corrección y tu disciplina deben hacer una marca en la conciencia de tu hijo. Dios le ha dado a los niños una capacidad de razonar para distinguir los asuntos del bien y del mal. Pablo nos recuerda que aquellos que no tienen la ley de Dios muestran que los requisitos de la misma están escritos en sus corazones cuando la obedecen. Romanos 2, del 12 al 16. Y se acusan o se excusan en sus pensamientos por medio de sus conciencias. Esta conciencia dada por Dios es tu aliada en la disciplina y en la corrección. Tus más poderosas súplicas serán aquellas que alcanzan la conciencia, pues cuando la conciencia ofendida se despierta, la corrección y la disciplina encuentran su blanco. Dos ilustraciones bíblicas demuestran este asunto. Proverbios 23 justifica el uso de la vara en la corrección. Los versículos 13 y 14 dicen: no dejes de corregir al joven, que no va a morirse si lo castigas con la vara. Al contrario, castígalo con la vara y lo librarás de caer en el sepulcro. Sin embargo, la vara no es el único instrumento para formar descrito en el pasaje. Hay otro, es el llamado a la conciencia. Los ruegos intensos llenan este capítulo 23 de Proverbios. No envidies en tu corazón a los pecadores, versículo 17. Mantén tu corazón en el camino recto, versículo 19. Escucha a tu Padre que te engendró, versículo 22. Adquiere verdad y sabiduría, disciplina y discernimiento, y no los vendas, versículo 23. Dame, hijo mío, tu corazón, versículo 26. El pasaje rebosa de dulces y tiernos llamados que apelan a la conciencia. ¿Es Salomón suave con la vara? No, pero él reconoce las limitaciones de la vara. Él sabe que la vara llama la atención, pero la conciencia debe ser arada y sembrada con la verdad de los caminos de Dios. La interacción de Jesús con los fariseos provee otro ejemplo gráfico del llamado a la conciencia. En Mateo 21-23, el sumo sacerdote y los ancianos desafían la autoridad de Cristo. Entonces él responde con la parábola de los dos hijos. ¿Qué les parece?, continuó Jesús. Había un hombre que tenía dos hijos. Se dirigió al primero y le pidió: hijo, ve a trabajar hoy en el viñedo. No quiero, contestó, pero después se arrepintió y fue. Luego el padre se dirigió al otro hijo y le pidió lo mismo. Este contestó: sí, señor, pero no fue. ¿Cuál de los dos hizo lo que su padre quería? El primero, contestaron ellos. Jesús les dijo: les aseguro que los recaudadores de impuestos y las prostitutas van delante de ustedes hacia el reino de Dios, porque Juan fue enviado a ustedes a señalarles el camino de la justicia y no le creyeron, pero los recaudadores de impuestos y las prostitutas sí le creyeron. E incluso, después de ver esto, ustedes no se arrepintieron para creerle.
Al final de la parábola, Jesús les hace una pregunta dirigida a sus razonamientos acerca del bien y del mal y ellos contestan correctamente. Entonces, Él les dice otra parábola, la parábola de los labradores y el dueño de la viña. Escuchen otra parábola. Había un propietario que plantó un viñedo, lo cercó, cavó un lagar y construyó una torre de vigilancia. Luego arrendó el viñedo a unos labradores y se fue de viaje. Cuando se acercó el tiempo de la cosecha, mandó sus siervos a los labradores para recibir lo que les correspondía. Los labradores agarraron a esos siervos, golpearon a uno, mataron a otro y apedrearon al tercero. Después les mandó otros siervos, el mayor número que la primera vez, y también los mataron. Por último, les mandó a su propio hijo, pensando, a mi hijo sí lo respetarán. Pero cuando los labradores vieron al hijo, se dijeron unos a otros, este es el heredero, matémoslo para quedarnos con su herencia. Así que lo echaron mano, lo arrojaron fuera del viñedo y lo mataron. Ahora bien, cuando vuelva el dueño, ¿qué hará con esos labradores? Hará que esos malvados tengan un fin miserable, respondieron. Y arrendará el viñedo a otros labradores que le den lo que le corresponde cuando llegue el tiempo de la cosecha. Les dijo Jesús, ¿no han leído nunca en las Escrituras? La piedra que desecharon los constructores ha llegado a ser la piedra angular. Esto es obra del Señor. ¿Y nos deja maravillados? Por eso les digo que el reino de Dios se les quitará a ustedes y se les entregará a un pueblo que produzca los frutos del reino. El que caiga sobre esta piedra despedazado, y si ella cae sobre alguien, lo hará polvo. Cuando los jefes de los sacerdotes y los fariseos oyeron las parábolas de Jesús, se dieron cuenta de que hablaba de ellos. Buscaban la manera de arrestarlo, pero temían a la gente, porque ésta lo consideraba un profeta. Mateo 21, del 36 al 46. Nota cómo Jesús apela a su sentido del bien y del mal. Él está apelando a sus conciencias. Cuando venga, pues, el Señor de la viña, ¿qué hará con ellos? Y les pide que hagan un juicio, y ellos juzgan correctamente. Entonces les demuestra que ellos se han acusado a sí mismos. El versículo 45 muestra que ellos entendieron. Mateo dice, entendieron que hablaba de ellos. He aquí el patrón. Cristo apela a sus conciencias para que ellos no puedan escapar de las implicaciones de sus pecados, y de esta forma trata con los problemas de raíz, no con los asuntos superficiales solamente. La pregunta original de ellos a Jesús en Mateo 21-23, ¿con qué autoridad haces estas cosas y quién te dio esa autoridad? Parecía una pregunta relacionada con la fuente de esa autoridad. Sin embargo, era un reto a su autoridad. La respuesta de Jesús marcó la línea de batalla, pues afirmó que esa autoridad venía de Dios. Como no se arrepintieron, el reto a la conciencia hizo su marca. Ellos sabían que Él estaba hablando de ellos, pues se habían acusado. Esta es tu tarea al pastorear a tus niños. Debes enfatizar la apelación a la conciencia, y para verles luchar con los asuntos de su orientación hacia Dios, debe llevar la corrección más allá de la conducta, a los asuntos del corazón. Tratas con el corazón al exponer el pecado y al apelar a la conciencia como el adjudicador del bien y del mal, dado por Dios. Recientemente, después de un servicio de adoración, un hombre se me acercó en un estado de gran agitación, pues había visto a un joven robando el dinero del platillo de las ofrendas después del servicio. Él sentía una preocupación genuina por el muchacho y le sugerí que se lo dijera al padre del muchacho para que éste se beneficiara de la corrección y la intervención de su padre. Minutos más tarde, el muchacho y su padre pidieron verme en mi oficina. Allí, el muchacho sacó $2 y me dijo que los había tomado del platillo de las ofrendas. Él estaba llorando, profesando su tristeza y pidiendo perdón. Le comencé a hablar. Charlie, estoy muy contento porque alguien vio lo que hiciste.
Qué gran misericordia de Dios que no te saliste con la tuya. Dios te ha librado de la dureza de tu corazón que viene cuando pecamos y escapamos sin problemas. ¿Puedes ver cuán bondadoso ha sido Él contigo? Él me miró a los ojos y asintió. ¿Sabes, Charlie?, continué diciéndole, esa es la razón por la que Jesús vino. Jesús vino porque gente como tú, como tu padre y como yo, tenemos corazones que quieren robar. Somos tan imprudentes y descarados que aún robamos de las ofrendas que la gente les ha dado a Dios. Pero Dios tiene tan gran amor por los muchachos y los hombres malos que envió a su Hijo para cambiarles de adentro hacia afuera y hacerles personas que son dadoras y no ladronas. En ese momento Charlie se desbordó en llanto con gemidos y sacó $20 más de su bolsillo. Él había comenzado esta breve conversación preparado para pasar por el ritual y devolver 2 de los dólares que había tomado, pero algo pasó al escucharme hablar de la misericordia de Dios por los pecadores malvados. No había acusación en mi tono de voz, ni su padre ni yo sabíamos que había tomado más dinero. ¿Qué pasó? La conciencia de Charlie fue golpeada por el Evangelio. Algo que dije tocó una cuerda que resonó en su corazón joven y ladrón. El Evangelio dio en el blanco de su conciencia, corrigiendo con el enfoque central en la redención. El foco central de la crianza es traer a los niños a una evaluación sobria de ellos mismos como pecadores, pues deben entender la misericordia de Dios, quien ofreció a Cristo como sacrificio por los pecadores. ¿Cómo se logra esto? Debes enfrentar al corazón como la fuente de la conducta y a la conciencia como el juez dado por Dios en cuanto a lo correcto y lo incorrecto. La cruz de Cristo debe ser el enfoque central de tu crianza. Seguramente quieres ver a tu hijo vivir una vida plantada en la tierra fértil de la obra de la gracia de Cristo. El punto de enfoque de tu disciplina y tu corrección debe ser que tus hijos vean la incapacidad absoluta que tienen para hacer las cosas que Dios manda, a menos que conozcan su poder y su ayuda. Tu corrección debe tener el mismo nivel de justicia que Dios tiene, y la norma de Dios es una conducta correcta que fluye de un corazón que ama y tiene su gloria como el único propósito en la vida. Esto no es natural para tus hijos, ni para ti como padre. La disciplina expone la incapacidad de tu hijo de amar a su hermana de corazón o de preferir genuinamente a otros antes que a él. La disciplina les guía hacia la cruz de Cristo, donde los pecadores son perdonados y los pecadores que vienen a Jesús en arrepentimiento y fe son fortalecidos para vivir una nueva vida. La alternativa a esto es reducir la norma a lo que se espera de tu hijo sin la gracia de Dios. Es darle una ley que ellos pueden cumplir y una norma inferior, la cual no requiere de la gracia ni lo lleva a Cristo, sino a sus propios recursos. La dependencia en sus propios recursos les aleja de la cruz y de cualquier evaluación propia que los lleve a concluir que necesitan el poder y el perdón de Jesús. He hablado con muchos padres que temían producir pequeños hipócritas, orgullosos y autojustificados. La hipocresía y la justificación propia es el resultado de darles a los niños una ley que ellos pueden cumplir y decirles que son buenos. En tanto, tienen éxito cumpliendo la norma, se hacen como los fariseos, personas cuyo exterior es limpio y por dentro están llenos de mugre y suciedad. El punto del fariseísmo era que reducía la ley a una norma de cosas externas que cualquier persona disciplinada podría cumplir, y los fariseos en su orgullo y justicia propia rechazaron a Cristo. La corrección y el pastoreo deben enfocarse en Cristo, pues es únicamente en Cristo que el Hijo, que se ha extraviado y ha experimentado la convicción del pecado, encuentra esperanza, perdón, salvación y poder para vivir. Sección de preguntas de aplicación para el capítulo 12. 1. ¿Ante quién se siente responsable tu hijo cuando peca? 2. ¿Cómo mantienes a tus hijos enfocados en el hecho
de que la obediencia a los padres se fundamenta en un mandato de Dios? ¿Alguna vez has basado tus condiciones simplemente en la voluntad y tu palabra? 3. ¿Estás enfocando su corrección y su dirección en la conducta o en las actitudes del corazón? ¿Se creen tus hijos pecadores por lo que hacen o por lo que son? 4. ¿Cuál es la diferencia entre apelar a la conciencia y enfrentar la conducta? ¿Cuáles beneficios vienen de apelar a la conciencia en vez de enfatizar la conducta? 5. La esperanza para hijos pecadores se encuentra en Cristo. ¿Cómo enfocas la esperanza para tu hijo en la obra de Cristo? 6. ¿Gritas a tus hijos de tal modo que sería imposible detenerse y orar para que Cristo les ayude?